Mi nombre es Alexis Sánchez Molina, estudiante del Instituto Universitario del Estado de México, perteneciente a la licenciatura en Derecho. El tema es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tema del cual se encuentra en nuestro temario del derecho de la materia de Derecho Electoral mexicano. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. De igual manera resuelve controversias en materia electoral y protege los derechos político-electorales de los ciudadanos, es decir, es el órgano que imparte justicia electoral dentro de nuestro país. Marco jurídico del Tribunal Electoral de la Federación. El marco jurídico que reglamenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se conforma por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 99, pues en este artículo menciona su definición y sus generalidades. De igual forma, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que la impugnación es la principal actividad que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que resuelve estas mismas. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asimismo como su reglamento interno. De igual forma, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Este regulará aquellas instituciones que tengan que ver con la materia electoral y de igual forma con sus procedimientos que éstas mismas lleven a cabo. La estructura orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proviene de su reglamento interno, así como de los acuerdos emitidos por los órganos facultados para esto. Su sala superior se integra por 7 magistrados. Todos los magistrados permanecen en el cargo 9 años ininterrumpidos. Son designados por las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su renovación es escalonada. Dentro de los requisitos para ser magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentran que para ser magistrado se necesita ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, poseer el día de la designación título profesional de licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de 10 años y que sea expedido por una autoridad o institución legalmente facultada para ello. Y por último, gozar de buena reputación, que esto consiste en que quien quiera ser magistrado necesita no tener cargos penales o que sea algún tipo de admiración para la sociedad. Existen sesiones públicas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde ésta se integra por el Pleno, que integra 7 magistrados y el quórum válido para sesionar es de 4 magistrados, es decir, se necesitan estar presentes dentro de dicha sesión 4 magistrados. Si se encuentran 3 o menos, las sesiones no se podrán llevar a cabo. La competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de vital importancia, ya que realiza como principal función el cómputo final de la elección presidencial, es decir, después de que ya los organismos electorales pertenecientes al Instituto Nacional Electoral hayan realizado los cómputos que les corresponden, estos tendrán la facultad de igual forma de realizar el cómputo final o el conteo de los votos que se hayan emitido en el periodo de la campaña electoral. Dentro de sus facultades tenemos, primero, declarar la no aplicación de leyes electorales que consideren inconstitucionales, es decir, cualquier ley
que vaya en contra de la Constitución, éstas tendrán aprobado el derecho de derogarlas o de no aplicarlas. Segundo, atracción de los asuntos que considere trascendentes, es decir, el tribunal tendrá como facultad, si él quisiera, poner como principal caso de resolución algún caso que estos consideren trascendental para el desarrollo dentro del país mexicano. Y por último, fijar jurisprudencias. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia es un criterio obligatorio de aplicación o interpretación e integración de una norma. Su fundamento lo podemos encontrar en el párrafo 8 del artículo 94 constitucional. Para el caso de la Sala Superior, se vuelve obligatorio cuando se presentan 3 sentencias no ininterrumpidas, es decir, por reiteración, o cuando surge de la resolución de una contradicción de tesis, que quiere decir una unificación de criterios para que ésta se pueda realizar. En el caso de las salas regionales se necesitan 5 sentencias no interrumpidas, de igual forma por reiteración. En todos los casos mencionados anteriormente, se requiere una declaración formal por parte de la Sala Superior de que se llevará a cabo. La estructura orgánica del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, haciendo referencia en sus salas regionales, se conforma una sala por cada circunscripción. Una existe en el estado de Jalisco, otra en Nuevo León, la tercera en Veracruz, la cuarta pertenece al Estado de México y por último, la última se encuentra en el Distrito Federal. Cada circunscripción se integra por 3 magistrados regionales. Competencia de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus facultades consisten en declarar la no aplicación de leyes electorales que consideren inconstitucionales, de igual forma que en las salas superiores, éstas tendrán la facultad de derogar o de no aplicar una ley electoral que vaya en contra de la Constitución. 2. Sostener criterios de aplicación, interpretación e integración de normas, es decir, también podrán aportar criterios a jurisprudencias que la Sala Superior pretenda emitir. 3. Asuntos internos de partidos políticos, agrupaciones o asociaciones políticas de carácter local. Es decir, tendrá las facultades de participar en algunos criterios que quieran emitir los partidos políticos o algunas asociaciones políticas de carácter local. Las salas regionales resuelven medios de impugnación en los casos específicos de circunscripción. En primer lugar tenemos el recurso de apelación. Este procede en contra de actos y resoluciones de órganos del Instituto Nacional Electoral para garantizar que se ajusten a los principios de constitucionalidad y legalidad. Su resolución corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este recurso procede durante el tiempo que transcurra entre 2 procesos electorales federales y durante la etapa de preparación de la elección en el proceso electoral federal. De igual forma resuelven el juicio de inconformidad. El juicio de inconformidad es el medio de impugnación a través del cual los partidos políticos y en determinados casos los candidatos pueden combatir los resultados de los comicios federales exclusivamente en la etapa de resultados y declaraciones de validez. ¿Cuándo procede esto? Exclusivamente procede en la etapa de resultados y de declaraciones de validez del proceso electoral federal respectivo,
para impugnar las determinaciones de las autoridades del Instituto Nacional Electoral en las que se estime que se vulneren normas constitucionales o legales relativas a los resultados de las elecciones. Esto se encuentra en el artículo 49 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. También resuelve el juicio de revisión constitucional electoral. Este es un medio de impugnación que tiene por objeto garantizar la constitucionalidad de los actos o resoluciones definitivas y firmes que emiten las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o para resolver las controversias que surjan durante los mismos. El juicio de revisión constitucional electoral procede solo para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, siempre y cuando sean definitivos y firmes y violen algún precepto de la Constitución, o también cuando la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones. La autoridad competente para resolver el juicio de revisión constitucional electoral es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en única instancia tratándose de actos o resoluciones relativos a las elecciones del gobernador y del jefe de gobierno del Distrito Federal. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se haya cometido la violación reclamada, en única instancia, cuando se trate de actos o resoluciones relativos a las elecciones de autoridades municipales, diputados locales, así como la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal, de igual forma podrán resolver este juicio. Por último, tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Este únicamente procederá cuando el ciudadano por sí mismo, en forma individual o a través de sus representantes legales, haga valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales o fundamentales vinculados para el ejercicio de los primeros, es decir, de sus derechos político-electorales. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando, habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes, no hubiere obtenido oportunamente su credencial de elector para ejercer el voto, o cuando considere que se violó su derecho político electoral de ser votado, cuando habiendo sido propuesto por un partido político le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de la elección popular. La exigibilidad en cuanto a la aplicación de la jurisprudencia a los tribunales resulta obligatorio a partir de la declaración formal de la Sala Superior. Esta declaración se anuncia en sesión pública de resolución, poniendo a consideración del Pleno el criterio que se pretende aprobar. Una vez tomada la votación, el magistrado presidente procede a hacer la declaración de obligatoriedad. Estas serían las generalidades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a sus funciones, estructura, facultades y juicios que pueden resolver. Esto sería todo. Gracias.